Hola, estamos aquí de nuevo en un segundo programa de Hablemos en serio o no. Y esta vez tengo una súper invitada que es Patricia Rojas, tremendo currículum, así que lo voy a leer. Patricia es caraqueña, lleva 13 años viviendo en Chile, harto tiempo. Es licenciada en Relaciones Internacionales con mención en Estudios sobre la Mujer por Kent State University y actualmente es presidenta de la Asociación Venezolana en Chile, ASOVEN, y forma parte del directorio del Centro de Políticas Migratorias. En este capítulo, como ustedes ven, hablando en serio y no, vamos a conversar con Patricia en un contexto donde la migración ha sido y es un tema, para bien y para mal. Y vamos a tratar de conocer a una migrante, entre paréntesis, yo también soy migrante. Vamos a conocer la migración y la migración sobre todo, la migración venezolana de mano de Patricia Rojas. Vamos también no solo a hablar de cosas serias como solemos hacerlo aquí en Hablando en Serio, sino que también conocer un poquito más del mundo venezolano en Chile, que creo que ayuda también a entender las razones, las motivaciones, las nostalgias que hay respecto de Venezuela y también los nuevos acervos que uno va incorporando por el hecho de vivir en Chile. ¿Cómo estáis, Patricia? Muy bien, diputada, muchas gracias por la invitación y por el espacio, porque además creo que esto es necesario para entendernos un poquito mejor. Totalmente. Y para empezar, para motivo de envidia de todos los que nos van a estar viendo, yo voy a, tú me explicas, pero voy a tomar esto que ya lo probé antes y está exquisito y se llama... Papelón con limón. Y el papelón con limón es un derivado de la caña de azúcar. Y es bastante refrescante, sobre todo para estos días de calor, y esto nos traslada a los venezolanos y a las venezolanas a quizás esos días de playa, de regresar de la playa con la familia, o simplemente llegar de trabajar y que la mamá le tuviera un papelón con limón en la casa para capear el calor. Es una especie, para los que no conocemos esto, una especie de té con limón, pero más sabroso, diría yo. Así que y esto lo venden. Uno puede, si a uno le gusta como me está gustando, se puede comprar. Así es. Una de las cosas que la migración Mm. ha traído a Chile es la diversificación de ciertos productos, y esto ya lo tenemos en muchas partes y en muchas tiendas que venden alimentos en Santiago y en Chile en general. Patti, una de las cosas que a lo mejor la gente lo ve medio light, yo lo valoro profundamente y es eso que dices tú, cómo se ha ampliado la diversidad de nuestros gustos a propósito de la migración. Miren ustedes, aquí el coco selle, que lo vamos a comer, aunque engorde como 3 kilos, samba fresa, sushi. Esto es como el equivalente a nuestro cri-cri, a nuestro super 8, negrita. El sushi es prácticamente Super 8. Ya, Es muy parecido. El cocosete oye, es se me una tiembla. versión más tropical Ya, del Super 8. Esto está relleno con crema de coco. ya, me El gustó. cri-cri, bueno, esto es el venezolano que no se haya comido un cri-cri, no es venezolano, esto es parte de la infancia de todos los venezolanos. Además que el cacao que se produce en Venezuela tiene reconocimiento de calidad mundial. El samba es otra galleta rellena de frutilla, de alguna crema de frutilla y bañado en chocolate. Y el Toronto es un chocolate relleno de avellanas, que fue una creación de un suizo que vivió en Venezuela, y es uno de nuestros chocolates estrellas, así que muchas cosas muy ricas. Qué rico. ¿Y Y ese? esto que es un wafer relleno, que el nombre es un poco controversial aquí, es Por un wafer pirulín. relleno también de chocolate con avellanas, es muy rico y bueno, esto es un peligro porque uno abre una lata y no para de Ya. comerla, así que Nos hay vamos a ir cositas ricas. comiendo, nos vamos a ir comiendo esto, pero es importante también porque todas estas cosas hacen nostalgia, ¿no es cierto? Absolutamente. Y, y esto también se puede acceder fácilmente o son tiendas especiales
personas que vienen de Venezuela? ¿Son como los lugares a los que recurren los venezolanos o está masificado? En el 2011 esto valía oro. Ya. No se encontraba en ninguna parte. Hoy, 23 de enero de 2025, esto se encuentra en la mayoría de los establecimientos donde se venden alimentos en el país. Así que ya son productos de consumo habitual en Chile. Recomendable entonces abrirse un poquito, conocer lo que son los hitos y las cosas importantes para las personas migrantes y descubrir también nuevos sabores, nuevos olores, colores, etcétera, que nos ayudan también a ampliar nuestra diversidad gastronómica, nuestros gustos y a entender también a través de comerse y tomar esto por qué echan de menos en este caso el papalote, ¿no? ¿Cómo se El llama? papelón. El papelón, que también es como raro hacer un papelón, me voy a tomar un papelón. Pero de esto me lleva, Patria, que me cuentes un poco tu venida a Chile. ¿Cuándo se produce? ¿Por qué se produce? Bueno, mi venida a Chile no es la venida convencional motivada por una crisis. Por el contrario, mi venida a Chile es una decisión informada, planificada y de un proyecto familiar. Mi esposo es nacido y criado en Chile y nos conocimos en un viaje que yo hice a Chile en el 2010. Era un viaje donde yo venía a encontrarme con amigas, una amiga que vive en Chiloé, muy querida, y bueno, nos conocimos y el amor, yo siempre digo, el amor se encargó de lo demás, ¿no? Estuvimos un año pololeando, él iba a Venezuela, yo venía a Chile, y decidimos que, bueno, como plan de familia, establecernos una vez que nos casáramos acá en Chile, más que en Venezuela. Ya uno podía intuir que la situación venezolana no estaba por el camino adecuado, entonces decidimos hacer nuestra familia acá. Y dime una cosa, cuando te enfrentaste a este país, ¿qué, así bien, al principio simple, pero qué te llamó la atención de los chilenos, de las chilenas? Nunca se me va a olvidar esta anécdota. Nosotros recién llegada a Chiloé, que me fueron a buscar al terminal porque yo hice el cruce andino, pasé también unos días en Argentina, en Bariloche. El papá de mi amiga lo habían chocado en el estacionamiento de un sitio. Y a mí me llamó mucho la atención que él, inclusive dentro de su enojo, se refirió a la persona que lo había chocado como el caballero que me chocó. Y para mí eso fue un choque cultural, porque uno se hubiese expresado de otra manera de una persona que le ha causado algún tipo de inconveniente, pero esa frase fue como que, oye, esto me gusta, no sé si tenía que ver con que era del sur de Chile o por el estilo, pero eso me llamó mucho la atención porque no era la reacción que yo estaba acostumbrada a ver en ese tipo de escenarios. Así. Ahora igual, esto fue el 2000, por ahí pongamos 2010. 2010. Igual la sociedad chilena ha cambiado. Absolutamente. Porque sí. ahora anda a chocar y que te digan el caballero me chocó. Está un poquito más agresiva la situación, no creo que sea solo en Chile, la polarización, la violencia, la agresividad, que también desgraciadamente recae sobre las personas migrantes y también es un discurso global. Así es. ¿Cómo estáis viendo el tema de la migración en general y en Chile la migración venezolana, que también tiene particularidades que no tiene el flujo que recibimos de peruanos en su momento? Un flujo anterior es el de Bolivia, ¿no? Que ha sido siempre como entrando y saliendo chilenos y bolivianos. Peruanos hubo una ola muy fuerte en los 80 y recuerdo también que hubo mucha distancia y roce en ese minuto. ¿Cómo estáis viendo eso? Bueno, lo vemos con preocupación. Lo vemos con preocupación primero porque uno desde el rol que uno tiene entiende la migración de una manera que generalmente no es vista por la mayoría de las personas, ¿no? Pero lo que más me preocupa es la instalación de un discurso que contrapone a personas, a seres humanos, una en contra de otra.
Y estos discursos de ellos versus nosotros, independientemente de que sea en la migración o en el conflicto en la Araucanía o entre pobres y ricos, eso siempre genera escenarios donde pudiéramos inclusive presenciar actos de violencia, y eso es lo que más nos preocupa. La migración efectivamente es un desafío tremendo, no solamente para Chile, sino a nivel mundial. El tema es cómo lo afrontamos. Sí. Yo creo que desde los desafíos uno tiene la oportunidad o de crecer, de hacer las cosas mejor, o simplemente ver hacia el otro lado, ignorar el problema o tratar el problema desde una perspectiva restrictiva completamente que no aporta a la integración de las personas en general. Y es verdad, yo comparto contigo que este proceso de deshumanización del otro, en otras épocas han sido otros grupos. Hoy día parece que empieza con, ¿no es cierto?, con la migración, pero se va trasladando finalmente a distintos grupos, como el poema de Bertolt Brecht, que empiezan con uno, con un otro y terminan con uno también, es algo a lo que uno tiene que tenerle mucha atención. Eh, el flujo, esto de que se habla del gran flujo de migración venezolana, que ya tiene, no es de estos últimos años, que ya tiene hasta distintas oleadas, ¿no? ¿Cómo lo caracterizas? Efectivamente son distintas oleadas, como se ha querido decir, que primero vino un flujo de profesionales, después vino gente arrancando del régimen político y ahora vienen solo los que quieren aprovecharse de la buena situación de Chile. Mire, yo creo que todas las oleadas tienen un común denominador, que es la, la imposibilidad de vivir de manera mínimamente digna en un país que los hechos han demostrado se ha encargado de producir y exportar personas. Independientemente de que del 2012 al 2015 las personas hayan tenido mejor posición económica, más educación, y en el 2017 hayan sido las personas que venían huyendo de la represión, de la brutal represión que se vio en Venezuela en ese año, y en los últimos 2 años estamos viendo personas efectivamente en una situación económica y social de extrema vulnerabilidad. El común denominador es que Venezuela es invivible. Uh-huh. Y desafortunadamente, y hablando bien claro, sin quedarme solamente en el discurso de la necesidad de protección, esos escenarios en conjunto con políticas migratorias totalmente desacertadas crearon un nicho de negocio para las bandas de crimen organizado. ¿Qué llamas políticas de migración desacertadas? Bueno, cuando se estaba presentando ya una movilización de personas masiva, imponer visados consulares, por ejemplo, acabar con cualquier tipo de posibilidad de que las personas para esos visados consulares tuvieran acceso, restringir la reunificación familiar y cerrar fronteras como se hizo durante la pandemia. Yo creo que, no solamente creo, ahí está la evidencia que se creó el nicho de negocio para que una organización criminal como el Tren de Aragua, que se dedicaba a otras cosas en Venezuela, cambiara su modelo. Ajá. Y se dedicara al tráfico y trata de personas, sí, llegando inclusive a territorios tan lejanos como lo son Chile y quizás ahora Argentina. Sí. Entonces, por eso decía antes que la migración efectivamente es un desafío, pero que con una gobernanza adecuada hubiésemos podido estar disfrutando mucho mejor de ese impacto positivo que tienen las migraciones y mucho menos del crimen organizado. Bueno, sí, es bien lamentable, aunque te lo comentaba, yo siento que pasamos un par de años achacándole a la migración venezolana todo, ¿no? Y no se distinguía, y efectivamente personas que han venido a buscar una buena vida en Chile y que aportan a Chile,
también se vieron metidas en este saco. Hoy día hay una mayor capacidad de distinguir, creo que ayuda el que el gobierno haya dicho que iba a ser un proceso de regularización acotada. A mí el acotada todavía creo que no debiera ser, porque como tú dices, la evidencia lo que muestra es que son los procesos de regularización los que te permiten identificar, ¿no es cierto?, qué personas vienen y quieren aportar de las personas que tienen historial o antecedentes penales, etcétera. ¿Cómo ves tú una política dura a aquellos que tienen antecedentes penales, por ejemplo, que vienen huyendo de la justicia en el caso venezolano? Bueno, las personas que vienen huyendo de la justicia o que tienen cuentas pendientes en cualquiera de los países donde hayan podido estar en algún momento, yo creo que la política efectivamente debe ser de puertas cerradas, porque han demostrado que su intención no es la de buscar una mejor condición de vida dentro de las normas y las leyes, sino por el contrario generar daño no solamente a las personas, que generalmente son las mismas personas migrantes, a las que atacan, sino a comunidades enteras. Entonces yo sí estoy de acuerdo que las personas que efectivamente han estado en comisión de delitos en otros países sin haber cumplido penas, tiene que haber una política de puertas cerradas, pero no solamente esto, de cooperación internacional que se encargue de poder determinar realmente en dónde están y que cumplan, que den la cara ante la justicia. Un poco lo que pasó a propósito del crimen de Ronald Ojeda, ¿no? Absolutamente. Donde ha habido cooperación internacional que ha permitido, en un tiempo que en otros momentos no hubiéramos pensado, determinar finalmente expropiar, iba a decir, expatriar a esas personas y que cumplan sanciones. Y fíjese que el caso del teniente Ojeda, que es un caso tremendamente dramático y horrendo, también nos vino a enseñar algo a la comunidad venezolana. Nosotros en esta hambre de justicia siempre queremos inmediatez, pero este caso nos ha enseñado que las instituciones deben cumplir con sus procedimientos. Yo recuerdo que en febrero del año pasado este caso fue tremendamente mediático y se exigía una opinión de los tomadores de decisiones o de la administración del Estado, inclusive de las fiscalías y de las policías. Y yo creo que la respuesta en su momento nos enseñó a la comunidad venezolana que tenemos años sin instituciones que funcionen y sin justicia, que la fiscalía en ese momento tenía un trabajo que hacer, que era reservar la investigación para poder entonces generar las pruebas o conseguir las pruebas, esa es la palabra correcta, conseguir las pruebas, para poder entonces activar esta red de policías internacionales que pudieran dar con el paradero, pero no solamente con el paradero, sino apresar a estas personas que tienen que efectivamente regresar a Chile y cumplir una condena cuando se haya dado el debido proceso judicial, ¿no? Entonces, yo creo que el caso de William, del teniente Ojeda, es un caso muy doloroso para los venezolanos, pero también que da cuenta que la mayoría de los venezolanos lo que queremos es efectivamente seguridad y justicia. Y el gobierno de Chile y las instituciones chilenas, en este caso, para mi gusto, hizo lo que tenía que hacer y estamos viendo los resultados. Sí, súper bien. Oye, una pregunta incómoda. Desde la izquierda, desde la derecha, este país se dice los venezolanos son de derecha. ¿Cómo te sentís con eso? Incómoda. Una pregunta incómoda. Bueno, los venezolanos tenemos un trauma. Con la dictadura, obvio, claro, ¿no? Recordemos que Hugo Chávez se presenta como el estandarte de una izquierda renovada. Un discurso muy populista, pero que en realidad no conversaba con la realidad política venezolana. Justo ayer tuvimos un conversatorio, hoy es el aniversario del 23 de enero, que es una fecha importante para la democracia venezolana, donde se salió del último dictador del siglo XX en Venezuela. Y hablábamos de todas las características de lo que pasó ese día, hace tantos años. Y Hugo Chávez atacó ese proceso, un proceso que se llama el Pacto de Punto Fijo, pero el Pacto de Punto Fijo lo que hizo fue abrir la puerta a una socialdemocracia en Venezuela.
Venezuela hizo un proceso que se llamó, quizás no fue perfecto, pudiéramos debatir sobre eso muchísimo, claro que sí, pero tuvo un programa que se trató de sembrar el petróleo, o sea, que el petróleo sirviera como este componente para la movilidad social. Los venezolanos tenían una beca que se llamaba la Gran Mariscal de Ayacucho, que la financiaba el Estado a través, por supuesto, de los ingresos petroleros, y vimos una movilidad social en ese entonces de familias enteras. La educación venezolana fue una educación gratuita, universal y de calidad. Las mejores universidades venezolanas fueron gratuitas, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Mucho exiliado del chileno se Zulia, fue por claro, eso para allá. absolutamente. Entonces, Chávez intentó pintar una realidad que no era cierta y se abanderó como la izquierda, la neoizquierda, por así decirlo, y eso empezó a generar un distanciamiento de los venezolanos de aquella posición. Pero la realidad es que los venezolanos, hasta la llegada de Chávez, su inmensa mayoría éramos socialdemócratas o cristianos demócratas con un enfoque social Sí, tremendo. Entonces, el trauma de los venezolanos tiene que ver con la aparición de Chávez y su modelo, más que con la socialdemocracia per se. ajá. Y si nos aprietas mucho, una de las cosas que más estamos viendo nosotros que preocupa a las familias venezolanas que tienen ya varios años aquí, que los hijos se están graduando del colegio, es el alto costo de la educación, eh, em, y cosas así, ¿no? El El tema tema de los de la derechos salud, básicos sociales, exacto, el sí, tema de la sí. salud Que es en la algo, socialdemocracia es algo que es el claro. piso mínimo. Nosotros en Venezuela tuvimos un hospital que se llamaba, o se llama todavía el Algodonal, que era puntero en el tratamiento de enfermedades respiratorias. Nosotros recibíamos pacientes en Venezuela en ese hospital que llegaron inclusive de Chile a tratarse enfermedades respiratorias muy complejas. Eso nació en la socialdemocracia construida en Venezuela a partir del año 1958 hasta la llegada de Chávez. Entonces, efectivamente los venezolanos tenemos un trauma con la izquierda, pero por lo que impuso Chávez más que realmente con los conceptos. Y además una izquierda militarista. Absolutamente, y ¿Mm? entendiendo que nuestra democracia era tan robusta y tan inclusiva, que inclusive un personaje como Hugo Chávez, que tuvo 2 intentonas de golpe cuando fue militar, tuvo espacios para entonces acogerse a los espacios democráticos, desafortunadamente para debilitar las instituciones. Volviendo ahora, ¿qué te carga de los chilenos? Porque no vamos a hacer así un programa de maquillaje nomás de lo bonito que somos los chilenos. ¿Qué te carga de los chilenos o de Chile, Pati? Porque yo soy súper autocrítica con Chile, pero lo amo profundamente, pero Yo a también ver, soy muy autocrítica. Eh, ¿Qué me carga o qué me está cargando últimamente? Es esta intención de decir, es que los migrantes son muy bochincheros y muy buen punto, escandalosos y buen las punto. fiestas son ta, 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 ta. Mi familia es chilena, mi familia en Chile es chilena. Ujú. Y yo no recuerdo nunca una fiesta de mi familia en Chile que sea nada más el tecito y estar rezando el rosario, o sea, son fiestas. Son ciertos, Entonces, ya. esa instalación de querer extrapolar una cosa que pudiéramos conversar también sobre eso, que hay Es que límites y que hay que trabajar, te quiero preguntar sobre eso. con que eso nunca pasaba en Chile, entonces eso sí me fastidia un poco, ¿no? Sí, sí, Eh, sí, es verdad. eh, Pero a propósito de eso porque yo creo que uno de los grandes problemas es el flujo, la cantidad de gente que llegó en un momento dado, y el otro es la tensión cultural que se produce siempre, claro. pero como es más gente, es más difícil de ir absorbiendo por la sociedad chilena. Y a propósito de eso, y yo sé que tú sigues los proyectos de ley que tienen que ver con migración en el Parlamento, eh, hay una ley que ahora está en el Senado, que es la ley miscelánea, que tiene cuestiones que desde mi punto de vista, y así lo he dicho, hay que cambiar, o sea, los derechos básicos no se le pueden negar a nadie, son obligaciones internacionales también en relación con la población migrante, pero ¿cómo se resuelve esto que se ha llamado las incivilidades
¿no es cierto? Que son el tema de los ruidos, los asados, o supuestamente donde en vez de una sana convivencia pareciera que hay un choque y que esta ley resuelve sancionando. Mm. Sancionando. O sea, después de 3 incivilidades, como que tú bajas en la escala de puntaje para acceder o a la residencia definitiva o a la nacionalidad, etcétera. ¿Cómo lo ves? Bueno, ¿Cuál es el camino? yo creo que este tipo de problemas se resuelve como cualquier otro tipo de problema social, con educación. Eh, ¿Estamos al debe ahí? y cuando decimos estamos al debe todos. La sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, los migrantes, los chilenos, las autoridades y los tomadores de decisiones y la administración del Estado. Eh, Cuando uno empieza o cuando los países empiezan a trabajar en sancionar sin trabajar la integración a través de la educación, se crea un escenario muy complejo porque además tenemos una percepción ciudadana instalada muy xenófoba, ¿no? Y eso es una realidad. Entonces, ¿cómo el Estado, cómo las autoridades controlan que efectivamente hay un ruido molesto y que no se trate más bien de un ajuste de cuentas con mi vecino que me cae mal o con la que he tenido algún tipo de problema, y entonces como es extranjero y tiene una fiesta un fin de semana, por ejemplo, entonces voy y llamo a las autoridades y empiezo a generar antecedentes para que esta persona eh, tenga esta bajada de puntaje, sí, por así decirlo, ¿no? Entonces y es algo que a veces las leyes no se hacen cargo de este tipo de cosas. Entonces yo creo que lo principal es volver a acercar a los tomadores de decisiones con los sujetos de interés. Durante la discusión de la ley de migraciones hace un par de años, sí, nosotros tuvimos un acercamiento con los tomadores de decisiones muy importante, se conversó mucho, se analizó mucho, y a pesar de que desde mi perspectiva, claro, sí, pero no necesariamente impulsado por la administración del Estado. Esto fue algo primero impulsado por las mismas organizaciones de sociedad civil que necesitábamos ver cómo mejorábamos el proyecto. O sea, necesitábamos efectivamente una nueva ley de migraciones, pero no necesariamente lo que se estaba presentando se ajustaba a las realidades, ni siquiera ahora, ¿no? Ni siquiera entonces a las realidades migratorias y además que se veía en el horizonte. Entonces, la sociedad civil junto con ciertos actores, el fallecido Ronald Wilson, que siempre tengo que mencionarlo, sí, sus mesas de trabajo, los mismos legisladores, hubo legisladores que se acercaron a las organizaciones de sociedad civil, y eso se ha perdido en los últimos años, y hay que también hacerse uno responsable. Las organizaciones de sociedad civil hemos, apagando incendio en otras cosas, dejado de lado la incidencia parlamentaria, y eso hay que retomarlo. Iba a preguntar si habían tenido algún tipo de trabajo para la ley miscelánea con el gobierno. Bueno, con el gobierno no, de hecho fue una sorpresa la presentación del proyecto de ley miscelánea. Y para todos, creo. Porque nosotros habíamos conversado sobre el tema de regularización de niños sin documentos, que es un tremendo tema, sí, que hay que revisar, y se nos había comunicado que venía una ley miscelánea que iba a tratar ese tema, mas nunca se nos comunicó el resto de cosas que venían en esa ley miscelánea. Entonces ahí hubo como que un mal trago en ese sentido, pero yo creo que tiene que haber un acercamiento nuevamente, como lo hicimos para la Política Nacional de Migraciones, la cantidad de mesas en las que participamos. Yo creo que ha debido ocurrir lo mismo con el proyecto misceláneo. Sí, yo también creo que ahí hubo esperamos tener espacio. Un apuro, y ojalá efectivamente, a propósito de que avance esa ley que hoy día está en el Senado, haya, como ha sido tradición también para estos temas, un acercamiento a las organizaciones de migraciones para ir viendo, porque efectivamente no todo, y menos estos temas, se resuelven por leyes, ¿no? Hay un tema cultural que tiene que ver con políticas de convivencia que se pueden activar desde los niveles locales, pero también desde los niveles políticas nacionales, y eso es algo
que debiéramos tener siempre en cuenta, porque la migración no va a parar. Esto es un fenómeno, desde que los seres humanos somos seres humanos, migramos. Y ahora, además, con que a los conflictos políticos se une la crisis climática, se unen otros temas de riesgo a nivel global, seguramente vamos a seguir teniendo distintas migraciones de un lado para otro. No siempre hacia Chile. De hecho, históricamente Chile ha sido un país de emigración más que de inmigración. Bueno, estas cosas cambian porque las dinámicas globales, regionales, etcétera, también van cambiando. Quizás ya para ir cerrando, Pati, yo te agradezco porque además es experta en estos temas. Me gustaría que me dijeras cómo te imagináis, así como de aquí a 10 años, la comunidad venezolana en Chile viviendo. ¿Qué es lo que esperas? ¿Cuál es tu deseo de futuro? Bueno, yo de aquí a 10 años veo un Chile mucho más diverso y más tranquilo en ese sentido. Y una comunidad venezolana más consciente del impacto que puede tener en el país. Y esto, el impacto negativo, que siempre hay que estar atentos a ello, Sí. pero sobre todo el impacto positivo. Nosotros tenemos investigaciones y estudios y hemos participado también con otras agencias e instituciones del impacto que está teniendo ya la migración venezolana en Chile y separando, por supuesto, el tema del crimen organizado, que es algo que nos tiene que llamar a la atención. Tenemos cifras muy positivas. Tenemos cifras que al 2030 vamos a tener un impacto tremendo en el Producto Interno Bruto. Totalmente. Pero Porque además la inserción en el aparato público, el sistema de salud, por ejemplo. Absolutamente. Nosotros hemos producido la integración de 7.000 doctores y otros profesionales de la salud en el aparato institucional. ¿Sí? Entonces, no es un número menor. No. De igual manera, y algo que se me pasó a mencionar, la relación entre los pedagógicos de Santiago y de Caracas es una relación tremenda. Entonces, hay una buena cantidad de profesionales de la educación que también se están insertando a este déficit institucional que tenemos en educación. La migración per se tiene desafíos distintos y por lo tanto siempre tiene que probarse el doble que los nacionales. Y este año tuvimos, claro, entonces imagínense, mujer migrante. Uy, no le quiero contar. El fin de semana pasado estuvimos con 6 jóvenes que fueron puntaje nacional este año, migrantes, de familias migrantes. 6. Qué bueno. Y se van a ir a ingenierías, a carreras que tienen que ver con ciencia, innovación y profesionales de la salud. Entonces yo me imagino a Chile en 10 años con una población venezolana mucho más complementada. Y lo digo por mi experiencia propia. Yo no me imagino unas fiestas patrias sin tener mi choripán y mis empanadas. Por supuesto. No pasa en mi casa, pero también por iniciativa mía, quizás más que de mi hija o de mi marido, ¿no? O no me imagino que otra fiesta aquí es importante. O sea, yo celebro la chilenidad tanto o más, inclusive, que mi núcleo familiar. Y eso es algo que los venezolanos también nos ha causado inclusive un poquito de envidia. Las fiestas patrias, o sea, la chilenidad es una cosa tremenda, ¿no? Que nos ha enseñado a nosotros también a reconectar con nuestra venezolanidad y a entender que hubo un momento en que nosotros dimos por sentado nuestras fechas patrias y celebrar inclusive el 23 de enero. Ajá. En este conversatorio que le comentaba ayer, hay jóvenes que no sabían qué pasó el 23 de enero. Wow. Entonces, estando fuera de Venezuela, se reconectan con esta venezolanidad. Entonces, yo creo que la venezolanidad se va a conectar a través de la chilenidad con nuestros propios procesos y nuestros propios sentires. Entonces,
es interesante cómo la migración nos reconecta inclusive más con nuestra venezolanidad y queremos compartirla con todo el que nos rodea. Uno siempre llega o con los pequeños, o con las arepas, o con el dulcito. Cuando yo fui estudiante internacional que regresaba a Caracas en las vacaciones, me acuerdo que yo regresaba con la maleta llena y algo para mis compañeras de Japón o de Francia o las mismas americanas, y eso era motivo para mí de orgullo. Qué lindo. Entonces yo creo que dentro de 10 años los venezolanos vamos a seguir siendo muy venezolanos, sí, pero ya más Siendo muy entendidos chilenos también de la dinámica ahora. del país. Oh, sí se ve. Yo los dejo de comprar en la casa Por lo mismo. precisamente porque hay una versión que es más chiquitita, que son unas bolsitas como de 6, esa es la que compro para dosificarlas. Y este, que es el distinto, el sushi es el Super 8. Ese es el Super 8. Sí. No, Y el ese vamos a cocosete, probar. este es muy tropical. Pero tiene coco y aquí nada tiene coco. Por eso. Salvo el Prestigio. El Prestigio. El Prestigio tiene coco y yo. Pero el quiero comprar. Prestigio es brasilero. No. Sí. Chuta, yo creí que era industria nacional. No, Ya. es brasilero. Falso. Prestigio. Allá, vamos. Sí. Las chiquillas también para que paguen. Chiquillas, vengan a comer. Si no, esto nos va a costar como 3 Ujú, kilos, 3 ujú, kilos cada una. Ujú. Qué rico. Es bastante dulce, pero es muy rico. Pero, ¿sabes? No es parecido. La galleta es más blanda El Super 8. que el Super 8. Sí. Rica. Es más tipo wafer como el Y este, Buenísima. igual, este es el samba. Este era uno de mis preferidos cuando yo era chica. Y le trae a No uno sabía recuerdos. que eran tan conocidos por chocolate, Pati. Sí, nosotros tenemos una industria de cacao tremenda en el, No en llega el, mucho en el chocolate oriente. venezolano para Lo que acá. pasa es que no llega chocolate venezolano, pero la mayoría de la industria del chocolate europeo ¿Ya? compra el cacao, la materia prima, en Venezuela. Ah, mira. Ya. Les toca a ustedes también. Sí. Yo este no lo voy a comer, que también es muy dulce. Yo opino, Lore, que tienes que probar el que es como Super 8 y el Super 8. Ah, el sushi. La sushi. Difícil situación. En difícil situación me has Sí, puesto. sí. Eso está como... Voy a salir por la tangente. Eso Me está... gusta la negrita. Ya. Eso está... Ahora, Eso está cada vez que Perdón. me preguntan de dónde es la arepa. Señorita. La arepa es de donde se coma. Si usted está comiendo arepa en Chile, esa arepa es chilena. ¿en serio? No, es venezolana. Porque a veces los colombianos y los venezolanos nos peleamos por eso, pero yo no entro en esa pelea chica. La arepa es de donde usted se la coma. Así para a la yugular prefiero esta, es menos dulce. Este Super 8. Ok. Controversial, ¿ya? Seguimos. Sí, ahora me van a acusar de antichilena. Sushi. Se las sushi. recomiendo. Para los que no les gustan las cosas tan dulces, sushi. Para los que les gustan las cosas dulces, Super 8. Para los que abrazamos la tradición, cholita. Choquita. Negrita. Pero ahorita es choquita, antes era negrita, ¿no? Sí, pues. Y este es chocolate con arroz inflado. Este es el típico chocolate Yo que ya comen los almorcé, niñitos. Ese chocolate, ¿cómo se llama acá? Este es el cri-cri. Y cri-cri porque el que arroz más le gusta está a la inflado. Pati. ¿O no? Es que esto es de la infancia, pues. Esto es regresar a muchos años atrás, no voy a decir cuántos. Ah, bueno. Ujú. Riquísimo. Vamos a empezar a... Voy a pedirle a una compañera peruana que venga también. Y así, A probar cositas peruanas. obvio. No, a la persona peruana le tiene que pedir ceviche, un buen ceviche. Un buen ceviche, el mejor. Y platos salados además, así como el plato como más allá de la arepa. Hay muchos. Pero ¿cuál es así como el plato nacional? Para que no mí, sí, hay un plato que es el pabellón nacional,
que tiene porotos negros, Ya, carne mechada, ya, arroz y plátano frito. ya. Ese En mi casa ese- estarían felices con ese Sí, plato. sí. Yo me acuerdo que mi abuelo siempre bromeaba porque le decía, hoy voy a comer arroz con caraota, y mañana, que caraotas son los porotos negros. Mañana voy a comer caraota con arroz, porque a mi abuela le encantaba eso. Y él era feliz y de verdad que Y era no hay un tremendo plato. cambio en eso porque los chilenos comemos mucho pan. Yo venía pensando justo en eso. Mucho pan. Y en cambio ustedes más arroz, ¿no? Nosotros comemos mucho arroz, pero comemos a ver, los venezolanos, inclusive en Chile, yo me atrevería a decir que por lo menos 6 de 7 días a la semana comemos un derivado del maíz, Ajá. sea a través de la arepa o a través de la arepa de choclo, que nosotros le decimos cachapa. Pero sí estamos integrando el pan en nuestra dieta. Aquí se come harto pan. Yo a veces y soy honesta, tremendamente honesta. Desayunarme a veces con un pancito tostado con mantequilla y palta es la gloria. Totalmente. Y mi hija me ve así como que tú comiendo pan. Es la gloria. Yo Pero también apoyo. entonces a veces ella también me dice, ay mamá, tienes días que no me haces arepita. Y ahí Entonces, ella mezclando. se come su arepita, entonces ahí vamos. Pero nosotros consumimos más derivados del choclo que del trigo. Sí. Oye, esto me encantó. ¿Ah? Y mucho plátano, nosotros también consumimos mucho Y plátano. distintos plátanos, que aquí no lo sabemos cocinar. Nosotros podemos comer plátano frito, plátano al horno, platanitos dulces, que es el mismo plátano, pero se pone en el sartén y se le echa un poquito de azúcar. Ese es el que me gusta a mí. Pero lo comemos con salado, o sea, ese es el Sí. contorno, eso pudiera ser contorno de ese pabellón que le acabo de Oh, describir. qué rico. Eso. Y eso sí. ¿Y eso lo hacís acá? Los platanitos dulces nunca lo he hecho. Pero ¿Se yo hace sí hago con el mis platanito porotos. oro? No, ¿Ese con el chico? Ah, con platanito, el grande. el baguete, creo Sí. que le dicen aquí el plátano macho, le decimos nosotros. Se pican rodajitas, tiene que estar maduro, eso sí. Rodajitas, lo ponen en un sartén con un poquito de mantequilla y azuquita. Oh. Y eso va generando un almíbar ahí. Qué bonito. Bueno, la gente no sabe, pero muchas veces se critica la migración porque está ligada a la delincuencia, pero lo que decía Patti, la inserción de profesionales venezolanos y de otras nacionalidades en el sistema público de salud, en educación, la formación de jóvenes, hijos de la migración que están entrando a las universidades y la contribución de la migración, que no es a futuro, es ya. Usted, los migrantes, las personas, todo Chile paga IVA, ustedes también, Absolutamente. todo. Y todo eso significa un aporte para el Estado que permite también mejorar las condiciones de todos y de todas. Así que bueno, anticipando los próximos 10 años que se imagina Patti para adelante, vamos a tomar mi último salud aquí de, ¿cómo se llama? Papelón con limón. El papelón con limón. Papelón con limón. Nos vemos en la próxima.